Durante décadas, el manual de juego fue notablemente consistente y eficaz. Sanciones económicas, operaciones de cambio de régimen coordinadas cuidadosamente, demonización sistemática en los medios de comunicación occidental. Y eventualmente, inevitablemente, según la lógica de Washington, un gobierno obediente que abría los recursos naturales del país a corporaciones estadounidenses, que firmaba tratados comerciales que beneficiaban a Wall Street, que votaba de la manera correcta en las Naciones Unidas. Este fue el patrón que se repitió docena tras docena de veces desde 1945. Guatemala en 1954, cuando la CIA derrocó a Jacobo Arbenz, porque había tenido la audacia de implementar reformas agrarias que amenazaban las ganancias de la United Fruit Company. Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Augusto Pinochet fue instalado, porque el socialismo chileno peligrosamente cuestionaba los intereses corporativos estadounidenses. La invasión de Panamá en 1989, ostensiblemente para capturar a Manuel Noriega, pero realmente para asegurar el control del Canal de Panamá. Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, la lista continuaba. Y en todas partes la narrativa era la misma. Washington no estaba interviniendo, estaba defendiendo la democracia. No estaba persiguiendo intereses corporativos, estaba promoviendo libertad. No estaba instalando dictadores, estaba resistiendo el comunismo. Las grietas en la fachada imperial de Washington están mostrándose ahora, después de 70 años, de una manera que ninguno de los arquitectos de la política exterior estadounidense anticipó realmente. Y Venezuela se ha convertido en la línea de fractura que nadie en el poder quería que vieras. Para entender por qué esto es tan significativo, necesitas entender que Venezuela no fue elegida arbitrariamente como objetivo. Venezuela fue elegida porque poseía el mayor depósito probado de petróleo crudo en todo el planeta, más que Arabia Saudita, más que Rusia, más que Irak, más que cualquier otra nación. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, después de sobrevivir a un golpe fallido en 1992, enfrentó un país que había sido sistemáticamente saqueado durante décadas. Las corporaciones estadounidenses y europeas habían estado extrayendo riqueza de Venezuela bajo concesiones que eran profundamente injustas, en las que Venezuela recibía una fracción minúscula de las ganancias mientras las corporaciones acumulaban fortunas masivas. Chávez decidió hacer algo revolucionario. Decidió que el petróleo de Venezuela debería beneficiar a los venezolanos, no a Exxon, no a Chevron, no a Shell, a los venezolanos. De 1998 a 1999, implementó una reforma de la industria petrolera que aumentó la cuartalo, participación accionaria del gobierno en las operaciones de petróleo. Para 1999, el gobierno controlaba el 30% de las operaciones petroleras. Para 2000, controlaba mayoría accionaria. Simultáneamente, Chávez utilizó los ingresos petroleros para financiar programas sociales, campañas de alfabetización que sacaron a cientos de miles de venezolanos del analfabetismo, iniciativas de atención médica que brindaban servicios de salud gratuitos, programas de vivienda que construían casas para las personas pobres. Fueron imperfectos, ciertamente. Fue presupuestariamente insostenible, probablemente. Pero fueron las elecciones de Venezuela sobre su propio futuro, tomadas por venezolanos para venezolanos. Para Washington, esto fue inaceptable, no por razones democráticas, a pesar de lo que dirían en público. Fue inaceptable porque representaba una pérdida de control, una nación latinoamericana que se atrevía a priorizar a su propia gente sobre las ganancias corporativas estadounidenses. Una nación que se atrevía a ser verdaderamente independiente en el patio trasero de Estados Unidos. La respuesta fue predecible porque fue siempre predecible. Primero vinieron las presiones diplomáticas, advertencias severas sobre la importancia de la democracia, pronunciadas por un gobierno que había interferido en más elecciones que cualquier otro en la historia humana.
Washington ya había intentado un golpe fallido en 1902, cuando Chávez fue brevemente removido del poder, solo para ser restaurado por leales militares y protestas masivas de ciudadanos. Pero Washington no se rindió. Luego vinieron las restricciones económicas. Sanciones enfocadas, restricciones financieras, conversaciones tranquilas con bancos corporativos y corporaciones multinacionales sobre los riesgos de hacer negocios con Venezuela. La presión se construyó lentamente, metodológicamente. Luego vino la demonización, una campaña mediática sostenida que retrataba cada acción del gobierno venezolano bajo la peor luz posible. Cada voz de oposición era amplificada exponencialmente. Cada protesta era retransmitida como prueba de que el régimen no tenía apoyo popular. Millones de venezolanos que apoyan a Chávez fueron ignorados completamente en los medios occidentales. Una realidad política compleja fue aplanada en una obra teatral moral simplista. Dictadura versus democracia. Autoritarismo versus libertad. La narrativa era elegante en su simplicidad y devastadora en su falsedad. Y finalmente, después de preparar el terreno, vinieron las sanciones verdaderas. No fueron medidas económicas quirúrgicas diseñadas para cambiar políticas específicas. Fueron guerra económica comprensiva diseñada para destruir la economía completamente, para crear tal grado de miseria que la población no tendría más opción que derrocar a su gobierno. Esto es lo que Washington denominó intervención humanitaria. Destruye la economía, observa a los niños pasar hambre, bloquea la medicina que podría salvar vidas. Luego culpa al gobierno que estabas intentando derrocar por la crisis que ingeniaste. El cronograma de sanciones fue el siguiente. En 2017, la administración Trump comenzó a ampliar las sanciones sobre Venezuela considerablemente. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro de tráfico de drogas con la intención clara de proporcionar justificación legal para una intervención militar potencial. En febrero de 2019, Juan Guaidó, un político de oposición de bajo perfil con casi ningún apoyo popular verificable, fue reconocido por Washington como el presidente legítimo de Venezuela. No ganó una elección, no fue elegido por el Congreso. Fue simplemente declarado presidente por decreto estadounidense. Washington esperaba que una vez que tuviera un títere en su lugar, reconocido internacionalmente, los militares venezolanos se negarían a obedecer a Maduro. Washington esperaba que el ejército se dividiría. Washington esperaba que experimentaría un colapso rápido que establecería a Guaidó como el nuevo líder legítimo en los ojos de la comunidad internacional. Pero algo se interpuso en el camino del plan. La voluntad venezolana de resistir. Los militares no se rebelaron, no hubo golpe de Estado. El ejército permaneció leal. Guaidó, quien fue colocado bajo arresto domiciliario múltiples veces, quien se vio obligado a esconderse en la Embajada de Chile durante periodos prolongados, nunca ganó tracción real. Fue una ficción política que Washington esperaba que otros adoptaran. Pero la ficción colapsó bajo el peso de su propia absurdidad. Así que Washington dobló las apuestas. Para 2017, la administración Trump había comenzado a imponer sanciones petroleras específicamente dirigidas a la capacidad de Venezuela de exportar su principal fuente de ingresos de divisas. Para 2018, esas sanciones se habían vuelto comprensivas. Se prohibían todas las transacciones con la Compañía Estatal de Petróleo de Venezuela, PDVSA. Se congelaban miles de millones en activos venezolanos en el extranjero. Se bloqueaban las remesas. Se impedía el acceso a mercados financieros internacionales. Se prohibía a las corporaciones estadounidenses hacer negocios con Venezuela. Se amenazaba a las corporaciones extranjeras que violaran las sanciones con represalias estadounidenses. El impacto fue instantáneo y devastador. Los ingresos petroleros de Venezuela cayeron de aproximadamente $45,000 millones en 2011 a menos de $4,000 millones por 2020. Imagina eso, una caída del 90% en los ingresos que sustentan toda la economía. La tasa de inflación alcanzó números casi incomprensibles.
En 2016 la inflación era aproximadamente 630% anualizado. En 2019 fue superior al 1300%. En 2023 fue superior al 5000%. La economía colapsó más rápido que lo que Estados Unidos experimentó durante la Gran Depresión. El Producto Interno Bruto se contrajo en más del 70% en una década. Las personas no podían comprar alimentos. Los hospitales no podían obtener medicinas. Las fábricas no podían conseguir piezas de repuesto. Se produjo una crisis humanitaria que generalmente solo ves en las consecuencias de guerras civiles activas o genocidios. Pero Venezuela no estaba en guerra civil. Venezuela estaba siendo atacada económicamente por la superpotencia más poderosa en la historia humana. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial sobre cómo operan los imperios, porque esto no se trata realmente de Venezuela en absoluto. Se trata del presidente. Se trata de lo que sucede cuando un país pequeño, un país relativamente débil según estándares militares convencionales, mira al imperio más poderoso en la historia humana y dice simplemente no. Esa palabra única es lo que los imperios simplemente no pueden tolerar. Roma no podía tolerarlo. El imperio británico no podía tolerarlo. El imperio estadounidense ciertamente no puede tolerarlo. Cuando controlas el sistema financiero global, cuando tu moneda es la moneda de reserva del mundo, cuando tu ejército tiene 800 bases dispersas en cada continente, cuando tus agencias de inteligencia han derrocado más gobiernos de los que la mayoría de la gente puede contar, cuando has establecido instituciones internacionales que reflejan tu visión del mundo, la idea de que un país como Venezuela pudiera simplemente rechazar tus demandas se convierte en una amenaza existencial para toda la arquitectura del poder. No se trata realmente de petróleo, aunque el petróleo importa. No se trata de ideología, aunque te dirán que se trata de democracia y derechos humanos. Se trata de obediencia. Se trata de mantener el sistema en el cual Washington decide qué gobiernos son legítimos y cuáles no, donde los intereses económicos estadounidenses pesan más que la soberanía nacional, donde el llamado orden internacional basado en reglas significa reglas que América escribe y todos los demás siguen. Venezuela entendió esto desde el comienzo. Hugo Chávez lo entendió. Independientemente de lo que pienses de Chávez, de su gobernanza, de sus políticas o de sus tendencias autoritarias, él entendió la verdad fundamental de la relación de América Latina con Estados Unidos. Había estudiado historia. Sabía lo que sucedió en Guatemala en 1954, cuando la CIA derrocó a un gobierno elegido democráticamente porque se atrevió a promulgar reformas agrarias que amenazaban la ganancia de corporaciones estadounidenses. Sabía lo que sucedió en Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Augusto Pinochet fue instalado porque el socialismo chileno peligrosamente cuestionaba los intereses corporativos estadounidenses. Sabía sobre las historias de Nicaragua y El Salvador, sobre la Escuela de las Américas donde Washington entrenaba a escuadrones de la muerte que aterrorizaban América Central durante generaciones. Sabía sobre la doctrina Monroe, esa declaración del siglo XIX que efectivamente decía que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, su esfera privada de influencia, su territorio para manejar como viera conveniente. Y decidió que Venezuela no sería administrada, trazaría su propio curso. Utilizó la riqueza petrolera de la nación no para enriquecer a corporaciones extranjeras o élites domésticas corruptas, sino para financiar programas sociales, campañas de alfabetización, iniciativas de atención médica y proyectos de vivienda. ¿Fueron perfectos? No. ¿Fueron sostenibles? Eso es discutible. Pero fueron elecciones de Venezuela hechas por venezolanos para venezolanos, y eso para Washington era imperdonable. La respuesta estadounidense fue predecible porque siempre fue predecible. Primero vinieron las presiones diplomáticas, las advertencias severas, las lecciones morales sobre democracia de un gobierno que ha interferido en más elecciones que cualquier otro en la historia. Luego vino la presión económica, sanciones enfocadas, restricciones financieras,
conversaciones tranquilas con bancos y corporaciones sobre los riesgos de hacer negocios con Venezuela. Luego vino la demonización, la campaña mediática que retrataba cada acción del gobierno venezolano bajo la peor luz posible. Cada voz de oposición fue amplificada mientras millones de partidarios del gobierno fueron ignorados. Una realidad política compleja fue aplanada en una obra teatral de moralidad simple, dictadura versus democracia. Y finalmente vinieron las verdaderas sanciones. La guerra económica comprensiva no diseñada para cambiar políticas específicas, sino para destruir la economía completamente, para crear tal miseria que la población no tendría más opción que derrocar a su gobierno. Pero algo salió mal con el plan. El gobierno venezolano no colapsó, los militares no se amotinaron, el levantamiento que Washington esperaba nunca llegó. Y fue entonces cuando el imperio comenzó a darse cuenta de que el manual antiguo ya no funcionaba. Lo más importante, Venezuela encontró alternativas. Y esta es la parte que realmente aterroriza al imperio, porque todo el régimen de sanciones descansa en una ilusión central. La ilusión de que no hay alternativa al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si eres cortado de SWIFT, si no puedes acceder a dólares, si los bancos estadounidenses no tocarán tus transacciones, entonces se suponía que estabas terminado. Ese es el apalancamiento, ese es el poder. Ese es el mito que mantiene obedientes a las naciones más pequeñas. Pero Venezuela se negó a desaparecer. Comenzó a vender petróleo a China en yuanes. Profundizó sus lazos económicos y militares con Rusia. Construyó nuevos canales comerciales a través de Turquía, Irán y India, países que estaban dispuestos a desafiar la presión estadounidense y encontrar formas creativas de mantener viva la economía venezolana bajo asedio. Y aquí es donde comenzó el pánico real en Washington. Porque si Venezuela puede sobrevivir máxima presión, si puede navegar alrededor de la coerción estadounidense, entonces ¿qué significa eso para todo el sistema de hegemonía construido sobre dominación financiera? Dentro de los pasillos del poder en Washington, hay un reconocimiento tranquilo propagándose. El kit de herramientas ya no funciona. Las sanciones que se suponía que eran quirúrgicas se han convertido en instrumentos contundentes que castigan a poblaciones enteras mientras dejan gobiernos intactos. Las operaciones de cambio de régimen que una vez parecían rutinarias ahora terminan en humillación. El absurdo intento de golpe que involucraba a antiguos boinas verdes capturados casi inmediatamente en las costas venezolanas. El reconocimiento farcical de Juan Guaidó como presidente legítimo. Un hombre que no controlaba territorio, no tenía ejército, no tenía gobierno, pero fue declarado jefe de Estado por decreto estadounidense. Fue teatro político tan desconectado de la realidad que incluso los aliados más cercanos de Washington finalmente abandonaron el acto. Por un tiempo, el mundo fingió, algunos gobiernos asintieron, algunos medios de comunicación hicieron eco de la narrativa, pero no puedes conjurar realidad de comunicados de prensa. Guaidó era un presidente de imaginación estadounidense y la ficción colapsó bajo su propia absurdidad. La resistencia de Venezuela se convirtió en algo más grande que ella misma. Se convirtió en un símbolo, una prueba de concepto. Cada país en el sur global comenzó a mirando para ver si la Defiance podría tener éxito, mirando para ver si los Estados Unidos podría ser resistido sin destrucción total. Podría haber alternativas al consenso de Washington, al dogma neoliberal que prometía prosperidad y entregaba dependencia, deuda y desesperación. Más y más naciones comenzaron a pensar, sí, la soberanía podría aún significar algo, la independencia podría aún ser posible, el orden estadounidense podría no ser eterno. Después de todo, China emergió como el mayor socio comercial para más países que Estados Unidos mismo. La iniciativa de Franja y Ruta de Seda, a pesar de todas sus controversias, ofrecía infraestructura e inversión sin lecturas o condiciones ideológicas adjuntas. Rusia se posicionó a sí misma como un socio para naciones cansadas de la interferencia. Bloques regionales como ALBA y CELAC comenzaron a coordinar intereses latinoamericanos sin participación estadounidense.
Y eso es el escenario de pesadilla para Washington. No caos, sino éxito. Porque el éxito es contagioso. Si Venezuela puede hacerlo, otros podrían intentarlo. Y si ellos también tienen éxito, entonces la ilusión completa de inevitabilidad, la idea de que el imperio no puede ser desafiado, comienza a desmoronarse. Durante décadas, la política estadounidense en América Latina se basó en una sola suposición: que la resistencia era fútil, que ninguna pequeña nación podría aguantar el peso combinado del dinero, poder y control estadounidenses. Pero Venezuela ha hecho precisamente eso. No ha triunfado, no ha prosperado, pero ha perdurado. Y la resistencia en la cara del imperio es victoria suficiente para reescribir las reglas. La realidad de que Venezuela aún sigue de pie, que ha sobrevivido toda la fuerza de la guerra económica estadounidense, no puede ser desestimada o explicada. Desafía la lógica de la dominación hegemónica. Expone los límites del poder estadounidense en un mundo que ya no es tan fácilmente controlable como una vez lo fue. Porque la resistencia de Venezuela no está sucediendo en aislamiento. Es parte de un patrón global mucho más amplio. Mientras Caracas estaba soportando sanciones, Rusia estaba soportando las suyas propias. Años de restricciones occidentales diseñadas para quebrar su economía. En su lugar, la impulsaron a reindustrializarse, fortalecer producción interna y profundizar lazos con China, India e Irán. El resultado no fue colapso, fue adaptación. Al mismo tiempo, China estaba construyendo un sistema alternativo, uno que ahora rivaliza con Estados Unidos en escala y sofisticación tecnológica. Las naciones BRICS estaban hablando abiertamente sobre desolarización, creando nuevos bancos, nuevos mecanismos de pago y nuevas redes comerciales que eviten intermediarios estadounidenses completamente. A través de África y Asia, países comenzaron tranquilamente a negarse a elegir bandos en la nueva narrativa de Guerra Fría de Washington. Vieron lo que sucedió en Irak, Libia y Siria, y decidieron que alinearse con intereses estadounidenses no era garantía de estabilidad o prosperidad. El mundo se estaba fragmentando, y el poder estadounidense, aunque aún inmenso, ya no tenía la misma inevitabilidad. El momento unipolar que Washington celebró después de la Guerra Fría, el momento cuando parecía que la historia misma había terminado, resultó ser una ilusión breve. Duró menos de una década antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Venezuela improbablemente y contra toda probabilidad se convirtió en una de esas grietas, pequeña al principio, pero ampliándose año tras año. Y aquí está la verdad más profunda. Tomó arrogancia impresionante creer que Estados Unidos simplemente podría inanir a una nación a la sumisión. Las sanciones contra Venezuela no fueron inconvenientes menores. Fueron actos de guerra económica a escala catastrófica. Decenas de miles de millones en ingresos petroleros perdidos. 1. Economía nacional colapsando más rápido que la Gran Depresión. Hiperinflación desgarrando la moneda. Hospitales sin medicina. Mercados sin alimentos. Fábricas sin piezas. El sufrimiento no fue daño colateral. Era el punto. Los arquitectos de las sanciones sabían exactamente qué sucedería. Entendían que los venezolanos ordinarios soportarían el peso del dolor, que los niños pasarían hambre, que los diabéticos morirían sin insulina, que los hospitales se quedarían sin antibióticos. Vieron todo esto venir y decidieron que valía la pena porque se suponía que el sufrimiento quebraría la voluntad de la nación, pero una vez más el plan fracasó. El costo humano fue inmenso, pero el gobierno no cayó. El pueblo venezolano se adaptó, organizaron redes comunitarias para distribuir alimentos y medicinas. Comenzaron granjas urbanas para reducir dependencia de importaciones. Aprendieron a vivir con escasez, a cooperar, a resistir. El gobierno también se adaptó usando criptomonedas para eludir bloqueos financieros, reestructurando producción petrolera para sostener exportaciones mínimas y manteniendo alianzas esenciales con naciones dispuestas a desafiar amenazas estadounidenses. Washington subestimó la resiliencia de un pueblo que ya había soportado décadas de interferencia imperial. También subestimó cuánto había cambiado el balance global.
Ahora había alternativas y estaban volviéndose más fuertes cada año. Las herramientas del imperio, sanciones, aislamiento, cambio de régimen, ya no estaban funcionando como se pretendía. Y esa realización estaba propagando miedo a través de los pasillos del poder estadounidense. Porque si la coerción económica ya no garantiza obediencia, ¿qué le queda realmente al imperio? Esta es la pregunta que persigue a Washington hoy. Si las sanciones ya no funcionan, ¿qué influencia permanece? Durante décadas, la coerción económica ha sido el arma más efectiva del imperio, más limpia que la guerra, más silenciosa que la invasión, pero a menudo tan mortal. Cuando un país desobedecía, el castigo era rápido. Colapso de moneda, vuelo de capital, bloqueo comercial, aislamiento internacional. Era dominación a través de dólares. Pero Venezuela expuso la debilidad en el corazón de esa estrategia. Mostró que cuando las naciones construyen sistemas alternativos, cuando vinculan sus economías a socios fuera de la órbita occidental, incluso el poder de las finanzas estadounidenses comienza a desvanecerse. La opción militar, aunque siempre está sobre la mesa en teoría, nunca ha sido realista. Invadir Venezuela sería una catástrofe. Esto no es Irak o Libia. Es una nación con terreno difícil, un ejército leal considerable y millones de ciudadanos que resistirían cualquier ocupación. América Latina aún lleva las cicatrices de intervenciones estadounidenses. Otra significaría un incendio de oposición a través del hemisferio. Washington lo sabe, así que la amenaza de invasión permanece como eso, una amenaza, que deja guerra económica como la herramienta primaria de control. Pero cuando la guerra económica falla en derrocar gobiernos, cesa de ser un disuasivo y se convierte en una demostración de influencia decreciente. La ilusión de omnipotencia se quiebra un poco más cada vez que una nación sancionada sobrevive. Por eso Venezuela importa mucho más allá de sus fronteras. Se ha convertido en un caso de prueba, un laboratorio para supervivencia bajo asedio. Cada país que ha enfrentado presión estadounidense, Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, ahora Rusia, está mirando de cerca, están estudiando cómo Caracas ha logrado seguir funcionando bajo bloqueo económico total. Están adaptando esas lecciones a sus propias circunstancias y los resultados son inconfundibles. La economía de Venezuela, aunque aún frágil, ha comenzado a estabilizarse. La hiperinflación se ha ralentizado. La producción petrolera, aunque mucho más baja que sus niveles pasados, ha comenzado a recuperarse. Pequeñas industrias han revivido, rutas comerciales han reabierto y un sentido de resistencia ha regresado. El gobierno ha soportado la tormenta. El Estado permanece intacto. Eso no significa que Venezuela esté prosperando. El sufrimiento ha sido inmenso. Millones han dejado el país en busca de vidas mejores. Pero la supervivencia de la nación misma, su gobierno, su soberanía, su defiance, es un terremoto político. Prueba que la resistencia es posible. Para Washington esto es una pesadilla porque todo el orden de la posguerra mundial, el sistema de dominación global construido sobre el dólar, la amenaza de sanciones y la promesa de intervención, depende de una cosa. La creencia de que decir no a Estados Unidos es suicida. Venezuela ha hecho añicos esa creencia. Y cuando una nación quiebra el hechizo de la inevitabilidad, otras comienzan a seguir. La lógica del miedo comienza a erosionarse. La confianza crece entre aquellos que una vez estuvieron silenciosos. El arma más grande del imperio, la percepción de invencibilidad, comienza a fallar. Por eso la historia de Venezuela no se trata solo de la resistencia de una nación. Se trata del lento desenredo de un orden mundial que creía que podía dictar el destino de todas las otras naciones en la tierra. Washington puede verlo suceder. Los formuladores de políticas, los estrategas, los cabilderos corporativos, todos entienden que se está escapando. El problema es que no saben cómo detenerlo. La verdad que pocos en Washington están dispuestos a enfrentar es que la era de dominancia incontestada, el llamado siglo estadounidense, está terminando ante nuestros ojos. La maquinaria de control aún opera. La retórica de supremacía aún llena las ondas.
Pero el mundo debajo ha cambiado. Las herramientas del imperio están embotadas, sus amenazas menos convincentes, su autoridad moral evaporándose. Venezuela es solo un capítulo en esta historia, pero es uno revelador. Las sanciones que se suponía la aislarían la han conectado a una nueva red de asociaciones. La presión que se suponía la aplastaría ha endurecido su resolución e impulsado más profundamente en alianzas que Washington no puede penetrar fácilmente. Vemos el mismo patrón en otros lugares. La guerra en Ucrania estaba diseñada para aislar a Rusia. En su lugar, aceleró un realineamiento global. Las sanciones impuestas a Moscú, destinadas a colapsar su economía, han fortalecido sus vínculos con Asia, el Oriente Medio y África. El rublo no desapareció, Rusia no implosionó. En su lugar, una nueva red de comercio y finanzas no occidentales comenzó a tomar forma, una que funciona cada vez más fuera del sistema del dólar. China también se ha negado a inclinarse ante la contención. El intento de detener su ascenso ha fracasado espectacularmente. Ahora es el principal socio comercial para la mayoría de naciones del mundo, más integrada en teatro, producción y innovación global que nunca. Su poder tecnológico y industrial ha alcanzado una escala que ninguna sanción puede suprimir significativamente. Cada intento de restringir a China solo la ha forzado a volverse más autosuficiente y más ambiciosa. En el Oriente Medio lo impensable ha sucedido. Rivales como Arabia Saudita e Irán han restaurado relaciones diplomáticas a través de mediación de Pekín, no Washington. El viejo orden en el cual Estados Unidos dictaba las alianzas de la región se está desmoronando. A través de África, gobiernos están exigiendo mejores términos, negándose a servir como peones en juegos geopolíticos occidentales. Están aprovechando la competencia entre potencias globales para ganar soberanía e inversión en sus propios términos. Todo este movimiento, cada acto de defiance, cada rechazo a obedecer, hace eco de lo que comenzó en Venezuela, porque cada acto exitoso de resistencia debilita el sistema imperial un poco más. Cada nación que sobrevive presión estadounidense hace más fácil para la siguiente intentarlo. Cada nuevo acuerdo comercial fuera del dólar debilita la supremacía del dólar. Cada nuevo banco de desarrollo fuera del FMI erosiona el control financiero occidental. Cada organización regional que excluye a Estados Unidos, de BRICS a CELAC, va erosionando la suposición automática del liderazgo estadounidense. Así es como los imperios declinan, no en un colapso único, sino en 1000 derrotas pequeñas, cada una demasiado sutil para notarla por sí sola, y sin embargo juntas forman una erosión imparable. Venezuela, contra toda predicción, se convirtió en una de esas derrotas. Y aunque el costo humano ha sido escalonado, millones desplazados, vidas trastocadas, comunidades desgarradas, la consecuencia geopolítica más amplia es innegable. El mundo ahora sabe que el poder estadounidense puede ser resistido y sobrevivido. Ese conocimiento es revolucionario. Está remodelando cómo negocian las naciones, cómo planean, cómo sueñan. El miedo se está desvaneciendo, el hechizo se está rompiendo. La ruptura del miedo es el verdadero comienzo de la libertad.